Cuando se habla de inmigración a Canadá, la mayoría de las personas lo hace desde la experiencia personal o desde historias aisladas que circulan en redes sociales. Sin embargo, entender el sistema migratorio canadiense requiere algo más que testimonios. Requiere análisis, contexto y una lectura clara de hacia dónde se está moviendo el país. En este video voy a explicar, de manera estructurada y sin exageraciones, qué está ocurriendo actualmente con la inmigración en Canadá y particularmente en Quebec. Vamos a hablar del PEQ, del PSTQ, de los cambios recientes, de los errores más comunes y de los retos reales que enfrentan quienes quieren obtener la residencia permanente. Este contenido está pensado para personas que quieren tomar decisiones informadas. No es un video para crear miedo ni para vender soluciones rápidas. Es un análisis que busca ayudarte a entender el sistema tal como es hoy, no como era hace años ni como se presenta en videos cortos. Si estás evaluando migrar a Canadá, si ya estás aquí con un estatus temporal o si sientes que tu proceso está estancado, este análisis te permitirá ver el panorama completo. La inmigración ya no funciona por inercia. Funciona por selección, estrategia y alineación con las prioridades del país. Canadá continúa siendo un país que necesita inmigrantes, pero esa necesidad ya no se traduce automáticamente en procesos simples o accesibles para todos. En los últimos años, el crecimiento acelerado de la inmigración generó presiones importantes en vivienda, infraestructura, servicios públicos y mercado laboral. Como respuesta, el gobierno federal y las provincias comenzaron a ajustar sus políticas. Estos ajustes no significan un cierre del sistema, sino una transición hacia un modelo más controlado y selectivo. El objetivo ahora es atraer perfiles que se integren más rápido y que respondan a necesidades específicas. Esto implica un cambio fundamental. Antes el sistema favorecía la cantidad, hoy favorece la calidad del perfil. Quien no entienda este cambio sigue operando bajo supuestos antiguos y toma decisiones basadas en información desactualizada. Además, los programas migratorios ya no pueden analizarse de forma aislada. Cada programa responde a una lógica económica, demográfica y política. Ignorar ese contexto lleva a errores de planificación que pueden costar años de tiempo y grandes recursos económicos. Quebec no puede analizarse igual que el resto de Canadá. La provincia tiene competencias propias en materia de inmigración y una prioridad clara, la preservación del francés como lengua común. Esto impacta directamente en los criterios de selección. Durante muchos años, Quebec ofreció programas que facilitaban la transición de estudiantes y trabajadores temporales hacia la residencia permanente. El PEQ fue uno de los ejemplos más claros de ese enfoque. Sin embargo, ese modelo fue reconsiderado. El gobierno de Quebec determinó que la integración lingüística no estaba ocurriendo al nivel esperado. Como resultado, el idioma pasó de ser un requisito administrativo a convertirse en un criterio central de selección. Esto cambió completamente la dinámica del proceso migratorio. Hoy, vivir en Quebec no es suficiente. Trabajar en Quebec no es suficiente. Estudiar en Quebec no es suficiente. El elemento diferenciador es la capacidad real de integrarse en francés, tanto a nivel laboral como social. El primer punto que debe quedar absolutamente claro es este: el programa de la experiencia quebequense, conocido como PEQ, ya no está abierto para nuevas solicitudes. Durante muchos años, este programa fue percibido como una vía relativamente directa hacia la selección por Quebec para personas que ya habían estudiado o trabajado en la provincia. Esa etapa terminó. Esto significa que hoy ya no es posible planificar una estrategia migratoria nueva basada en aplicar al PEQ. La lógica que durante años dominó, estudiar o trabajar en Quebec y luego acceder a una vía acelerada, dejó de ser válida para nuevos candidatos. Este cambio tiene un impacto profundo,
especialmente para estudiantes internacionales y trabajadores temporales que estructuraban su proyecto migratorio alrededor de ese programa. Es importante hacer una distinción para evitar confusiones. El cierre del PEQ para nuevas solicitudes no implica automáticamente que todos los expedientes antiguos desaparezcan, sino que el programa dejó de ser una puerta de entrada disponible hacia el futuro. Por lo tanto, la situación de cada persona depende del momento exacto en el que se encontraba dentro del proceso. Desde una perspectiva analítica, el fin del PEQ marca un cambio de paradigma. Quebec deja atrás un modelo percibido como más predecible y se mueve hacia un sistema donde la selección ya no depende de cumplir una secuencia fija de pasos, sino de encajar dentro de criterios variables y prioridades cambiantes. Esto obliga a los candidatos a replantear su estrategia con una visión más amplia y menos automática. Con el fin del PEQ como vía para nuevas solicitudes, el eje principal de la selección económica en Quebec pasa a concentrarse en el Programa de Selección de Trabajadores Calificados, conocido como PSTQ, y en su funcionamiento a través de la plataforma Arrima. El PSTQ opera bajo una lógica de selección por perfil, no de aprobación automática. En la práctica, las personas interesadas deben presentar una declaración de interés en Arrima. Esta declaración no equivale a una selección ni a una aprobación, sino a un perfil que permite al gobierno evaluar candidatos y, eventualmente, emitir invitaciones según los criterios vigentes en un momento determinado. Dentro de este sistema se consideran factores objetivos como la edad, el nivel de formación, la experiencia laboral, el sector de empleo, el dominio del francés y otros elementos definidos en el marco de selección de Quebec. Un punto fundamental es entender que cumplir con requisitos mínimos no garantiza una invitación. El sistema es competitivo y comparativo, lo que implica que algunos perfiles pueden ser priorizados frente a otros según las necesidades actuales de la provincia. Este enfoque introduce una diferencia clave respecto al pasado. Ya no se trata únicamente de completar un recorrido predeterminado, sino de posicionarse dentro de un conjunto de perfiles que compiten por invitaciones. Las prioridades pueden cambiar con el tiempo, lo que obliga a los candidatos a mantenerse informados y a ajustar su estrategia cuando sea necesario. Para muchos migrantes, este nuevo modelo implica decisiones importantes, invertir seriamente en el idioma francés, reevaluar el sector profesional o incluso considerar oportunidades en otras provincias canadienses. El PSTQ no elimina posibilidades, pero sí exige una planificación más estratégica y una comprensión clara de cómo funciona realmente el sistema de selección. Uno de los errores más comunes es confundir empleo con inmigración. Tener trabajo no equivale a tener un camino hacia la residencia. Muchos empleos no suman puntos, no califican dentro de ciertos programas o no están alineados con las prioridades actuales. Otro error frecuente es basar decisiones en experiencias ajenas sin considerar diferencias de contexto. Un proceso exitoso en el pasado no garantiza resultados hoy. También existe una subestimación sistemática del idioma. Postergar el aprendizaje del francés reduce opciones y aumenta el riesgo de estancamiento migratorio. Finalmente, muchos migrantes operan sin una visión de mediano plazo. La inmigración ya no es un proceso rápido. Pensarla como un proyecto de varios años es una condición básica para avanzar. Migrar a Canadá implica hoy costos significativamente más altos que en el pasado. El aumento en vivienda, transporte y servicios impacta directamente la capacidad de los migrantes para sostenerse durante procesos largos. Esta presión económica se combina con una presión administrativa constante, renovaciones de permisos, cambios normativos y tiempos de espera prolongados. El resultado es un desgaste que no siempre se toma en cuenta al planificar un proyecto migratorio. Subestimar este factor puede llevar a decisiones precipitadas o al abandono del proceso. La estabilidad financiera ya no es un complemento, es un requisito estratégico.
Frente a este escenario, la estrategia migratoria debe construirse con base en datos actuales. Evaluar el perfil propio de manera honesta es el primer paso. Invertir en el idioma, elegir sectores con demanda real y considerar alternativas provinciales son decisiones que aumentan significativamente las probabilidades de éxito. También es fundamental aceptar que la estrategia puede cambiar. Adaptarse no es fracasar, es responder correctamente a un sistema dinámico. Quien entiende el sistema y se ajusta a él tiene ventaja frente a quien insiste en un camino que ya no funciona. La inmigración en Canadá no se ha detenido, pero se ha transformado. Hoy exige planificación, alineación y adaptación. La información superficial ya no es suficiente. Entender programas como el PEQ y el PSTQ en su contexto real permite tomar decisiones más racionales y evitar errores costosos. Este canal, Mente Migrante, busca precisamente eso, ofrecer análisis claro en un entorno saturado de desinformación. Si este contenido te resulta útil, suscribirte te permitirá seguir accediendo a análisis profundos y actualizados. La inmigración no es cuestión de suerte. Es un proceso que se gestiona con información, estrategia y visión de largo plazo.